pedir que puedan abrir sus Biblias en Gálatas, en el capítulo 5, los versículos del 13 al 15. Vamos a leer ese pasaje, pero antes quería comenzar diciendo que cuando a mediados de marzo de este año nos comunicaron que entraríamos en cuarentena, creo que no entendimos en un principio qué es lo que esto implicaba. Además, pensábamos que sería algo que iba a durar tal vez un par de semanas o posiblemente hasta un mes. Pero pasamos 11 semanas en cuarentena rígida, donde a la mayoría de las personas solo se les permitía salir un día a la semana y caminando. Para el 1 de junio se estableció un nuevo tiempo de cuarentena denominada cuarentena dinámica. Ahora, muchas personas se sintieron aliviadas y luego de haber pasado tanto tiempo encerrados, lo único que estaban pensando era en salir. Parecía que para algunos era una obligación salir los días que se les permitía por la terminación de su carnet. Y bueno, ahora, desde el 1 de septiembre, hemos entrado en un proceso de post-confinamiento. Y tal vez muchos han protestado porque el gobierno municipal ha mantenido las salidas de acuerdo con la terminación de nuestro número de carnet. Y si bien podemos estar unas horas más fuera de nuestras casas, todavía nuestra libertad de salir se ve limitada. Y saben, estamos en un tiempo extraordinario, porque nunca lo habíamos vivido antes. Tal vez con las dictaduras teníamos tiempos cortos en los que estábamos limitados, pero ahora vemos que cada vez estamos recuperando un poco más de nuestra libertad. Pero llama la atención que una y otra vez en este tiempo escuchamos por diferentes medios que nos dicen que la flexibilización en las medidas que se están tomando no significa que la enfermedad está desapareciendo y que tenemos menos posibilidades de contagiarnos. La libertad que tenemos se está restituyendo para que la usemos de forma responsable. Según nuestras autoridades, la razón principal es para recuperar la economía, para que la vida vuelva a encaminarse hacia una normalidad, aunque dicen que es la nueva normalidad. Lamentablemente, muchos actúan como si la pandemia estuviera por acabar. En muchos lugares del mundo, sobre todo los jóvenes, comenzaron a realizar sus actividades como si la enfermedad ya no estuviera presente. Y todo lo que lograron fue que hayan nuevos brotes o nuevos rebrotes de la enfermedad. En otros lugares, las personas han comenzado a protestar defendiendo su libertad y ven como un atentado a su libertad la utilización de barbijos. Esto también ha llevado a que la enfermedad recrudezca en algunos lugares. Otros, principalmente en el hemisferio norte, tratando de mantener su estilo de vida por encima de la seguridad, han decidido volver a las playas o volver a lugares de recreación. Y también los casos se han incrementado, al punto de considerar volver a una cuarentena rígida. ¿Qué está sucediendo? Saben, la humanidad en su conjunto está mostrando para qué usa su libertad. Todos queremos la libertad que teníamos antes de que comenzara la pandemia. Y creo que todo lo que está sucediendo es una clara ilustración de lo que Pablo quería explicar a los hermanos en Galacia en el pasaje que nos toca estudiar hoy. Hace 3 semanas, cuando estuvimos estudiando los versículos 1 al 6 del capítulo 5, vimos que fuimos llamados a libertad. Y Pablo nos decía que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, una libertad espiritual. Antes de conocer a Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado. Estábamos amarrados a Él. Luego de conocer a Cristo, fuimos libertados, fuimos liberados para vivir en la libertad de Cristo. Ahora, por lo que leemos en Gálatas, Pablo estaba enfrentando 2 problemas. El primero lo hemos estado tratando en gran parte del estudio de esta carta. Muchos fueron arrastrados
por los judaizantes, a un legalismo que les obligaba a cumplir con ciertos ritos del judaísmo. Predicaban que la salvación sí venía por medio de Cristo, pero que también se tenían que cumplir las obras de la ley. Y una de esas obras era la circuncisión. Pero como vemos lo que Pablo está escribiendo, había un segundo problema. Habían hermanos que hablaban de su libertad y querían usar esa su libertad de una forma irrestricta. Entonces, vamos a leer el pasaje que nos toca estudiar hoy en Gálatas 5, los versículos del 13 al 15. Y la palabra dice así: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Fuimos llamados a libertad. Pero, ¿para qué usamos esa libertad? Y ese es el título de la prédica en esta mañana. ¿Para qué usamos nuestra libertad en Cristo? Y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos pasar tiempo escuchando lo que tú tienes que decirnos. Te pedimos, Padre amado, que tú abras nuestro corazón y nuestra mente. Y te pedimos, Señor, que todo lo que se diga aquí no sean ideas humanas, sino que sea tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y bueno, ¿para qué estamos usando nuestra libertad? Y Pablo plantea de una forma muy interesante este tema, porque primero nos dice para qué no deberíamos usar nuestra libertad y luego para qué sí deberíamos usar nuestra libertad. Y entonces vamos a ver para qué no deberíamos usar la libertad a la que fuimos llamados. Ahora, como explicaba al principio, es parte de nuestra naturaleza humana. ¿Para qué están usando las personas la libertad que se les está dando en este tiempo de pandemia? Una buena parte de las personas la están usando para cumplir sus propios deseos, para tratar de hacer las cosas como siempre las han hecho. Ahora, lo peor de todo es que algunos no consideran a los demás. Tal vez tienen personas de alto riesgo en su casa, pero aún así están dispuestos y deseosos de hacer lo que les parece, porque ya no soportan más estar encerrados. Les parece mucho sufrimiento no hacer lo que les gusta. Entonces no consideran a los demás, solo se ven a ellos mismos. Mucha gente se ha contagiado en Europa por asistir a fiestas, a bares y a discotecas. Saben, luego que terminó el confinamiento en Inglaterra, fue triste ver a muchos jóvenes completamente borrachos, botados en la calle. ¿Qué pasó? Cuando las restricciones fueron levantadas, tomaron su libertad para hacer lo que querían hacer. Saben, es lo mismo con la libertad espiritual a la cual nos ha llamado Jesús. Pablo dice, no la usen como pretexto para la carne. O como en la Nueva Versión Internacional dice, no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Personas en la iglesia de Galacia mal entendieron la libertad de la que Pablo estaba hablando. Entonces, en su libertad, en Cristo, hacían lo que bien les parecía. Como ya no estaban amarrados a la ley, no había por qué obedecerla. Entonces comenzaron a dar rienda suelta a sus pasiones. Comenzaron a utilizar su libertad como pretexto para andar en la carne. Tomaron la libertad a la que fueron llamados como la licencia para hacer todo lo que ellos querían hacer. El problema es que como no fuimos llamados a esa libertad para pecar y ellos estaban haciéndolo, entonces había un problema grande con ellos.
La libertad que tenemos, hermanos, no es para satisfacer nuestros propios deseos. Si Cristo ha muerto por nuestros pecados, no es para que nosotros pequemos, porque Él ya ha muerto por ellos. Hermanos, Jesús no ha muerto para que nosotros tengamos la posibilidad de seguir viviendo nuestra antigua manera de vida, con la seguridad de no ser enviados al infierno. Él murió para darnos vida eterna. Pero no solo eso, porque a través de Él, a través de su obra en nosotros, somos santificados. Es decir, estamos en un proceso de parecernos cada vez más a Él. Y muchas veces vemos tal vez la salvación como el pase que nos lleva al mejor lugar y evita que vayamos al lugar de castigo eterno. Pensamos que por haber dicho una frase, nosotros ya tenemos un boleto al cielo y se nos ha negado la posibilidad de ir al infierno. Pero nuestra salvación tiene que ver, sí, primero con nuestra justificación, es decir, ser declarados no culpables. Pero luego tiene que ver con nuestra santificación, es decir, ser preparados para nuestra eternidad, pareciéndonos más a Jesús. Y por último, tiene que ver con nuestra glorificación, el día en el que el Señor acabe su obra, transformándonos por completo para que vivamos con Él por la eternidad. Entonces, Jesús no murió para que nosotros vivamos licenciosamente. No nos dio libertad para satisfacer nuestros propios deseos. Como dijo Pablo, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Si nos ha hecho libres es porque quiere que vivamos como libres. Pero eso no significa que nos esclavicemos al pecado. Él nos ha libertado, nos ha liberado del pecado. Saben, cuando se dictó la cuarentena rígida, la idea era que estemos expuestos el menor tiempo posible a los contagios. La idea era que haya menor cantidad de casos que sean atendidos en hospitales. Ahora, aún así algunos se contagiaron. Con la cuarentena flexible, muchas personas comenzaron a relajar las medidas de bioseguridad. Y entonces, los casos aumentaron de una forma increíble. ¿Por qué? Porque el virus seguía presente. Lo que cambió fue el comportamiento de las personas que se sintieron más libres. Ahora estamos en una condición de mayor libertad. ¿Cambió algo? Bueno, el virus sigue presente. Y tal vez para muchos de nosotros ya ha quedado en nuestra mente todo lo que tenemos que hacer para evitar los contagios. Pero el virus sigue ahí. No ha desaparecido y no va a desaparecer en mucho tiempo. O tal vez no desaparezca nunca. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos usar nuestra libertad, pero no para hacer las cosas de una forma irresponsable. No podemos volver a hacer las cosas como las hacíamos mientras no haya una vacuna o un tratamiento eficaz. ¿Saben? Es lo mismo con la libertad a la que hemos sido llamados en Cristo. Fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Pero al ser libertados, el pecado no ha desaparecido. El pecado sigue ahí. No porque somos cristianos ya no vamos a ser tentados. No porque hayamos recibido a Jesús como el Señor de nuestra vida, como el Salvador, somos inmunes al pecado. El riesgo sigue presente. El pecado no ha desaparecido. Somos libres del pecado y somos libres de los rituales religiosos. Pero no nos hace libres de la responsabilidad que tenemos. No nos hace libres de buscar hacer la voluntad de Dios. Sigue en nosotros la necesidad de huir de la tentación, de escapar del pecado, de cuidarnos del pecado. Entonces no podemos usar la libertad que el Señor nos ha dado como pretexto para la carne. No está para cumplir nuestros propios deseos. No podemos pensar que porque ya somos salvos,
Podemos seguir pecando porque el Señor ha muerto por nuestros pecados. ¿Saben? Damos gracias a Dios por su perdón, pero lo que Él quiere hacer es librarnos del pecado. Que sigamos pecando es un problema. Él quiere librarnos de que sigamos envueltos en el pecado y no simplemente librarnos de la culpa del pecado. Si perdonar nuestros pecados le ha costado a Jesús su vida y ha cargado con la culpa de nuestros pecados, hermanos, eso no nos da permiso a seguir pecando, porque todo ya ha sido pagado. Ese sería un pensamiento sumamente egoísta, centrado en nosotros mismos. Estaríamos actuando como las personas que piensan que pueden usar la flexibilidad que nos han dado para hacer lo que les da la gana. Entonces, nuestra libertad está limitada, porque no se puede usar para la carnalidad, para ceder a nuestros deseos pecaminosos, para hacer caso a nuestra naturaleza caída. Si entendemos así la libertad en Cristo, tal vez tendríamos que meditar qué realmente es lo que hemos creído. Entonces, hermanos, ¿para qué usamos nuestra libertad en Cristo? ¿Para qué deberíamos usar la libertad a la que fuimos llamados? Y Pablo nos dice la segunda cosa, ¿no? ¿Para qué sí deberíamos usar nuestra libertad? Y el pasaje dice, más bien, sírvanse unos a otros en amor. O, si no, sírvanse por amor los unos a los otros. La libertad a la que fuimos llamados es para servirnos los unos a los otros. Usen su libertad para servirse unos a otros por el amor. Hermanos, la obra de Cristo en la cruz saca nuestra mirada de nosotros mismos como el centro del mundo y pone esa mirada en el Señor y en los demás. ¿Se ha puesto a pensar por qué estaba Cristo en la cruz? Estaba ahí por amor a nosotros. Él estaba tratando de servirnos. ¿Acaso Él estaba tratando de servirse a sí mismo cuando estaba colgado en el madero? Yo me ponía a pensar en el episodio de la madre de Jacobo y Juan, cuando le dice a Jesús que por favor les dé las posiciones más importantes para sus hijos cuando Él establezca su reino. Ellos estaban buscando una posición de ventaja. Ellos querían recibir la honra y el honor. Pero Jesús les dice algo en Mateo 20, del 25 al 28. Y dice que los discípulos comenzaron a hablar mal porque se enteraron de lo que la mamá de Jacobo y de Juan había pedido a Jesús. Y dice que comenzaron a discutir con ellos. Y dice que Jesús los llamó junto a él y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser el grande será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, nuestro Señor no vino para ser servido, vino para servir. Y no solo eso, vino a dar su vida en rescate por nosotros. Entonces, aunque suene confuso, me gusta lo que Rafael Porter dice en su estudio de Gálatas. La libertad verdadera, es decir, a la que nosotros hemos sido llamados, la libertad verdadera nos hace esclavos, es decir, nos hace siervos. ¿De quiénes? De los otros. La libertad verdadera nos hace esclavos de otros. Es decir, nos convertimos en siervos de los demás de forma voluntaria. Nuestra libertad no es para disfrutarla,
para nosotros mismos, dándole rienda suelta a nuestras pasiones. Fuimos llamados a libertad para que usemos esa libertad sirviendo a los demás. ¿Saben? Me encantó ver a muchos hermanos de la iglesia usando ese su día de salida de la cuarentena rígida para llevar comida o provisiones a las personas que estaban enfermas o en necesidad. Podían usar ese tiempo para atender sus propias necesidades o para pasar un tiempo de distensión, de salir de su casa a respirar, pero prefirieron usarlo sirviendo a sus hermanos. Hermanos, la libertad que tenemos en Cristo, esa libertad espiritual, debería llevarnos más aún a servir a nuestros hermanos. Y lo que Pablo nos dice, en la gracia, en la libertad a la que hemos sido llamados, servimos en amor. En la ley, estamos en la esclavitud de servir por obligación. ¿Entienden? Cuando entiendo que la gracia del Señor me ha alcanzado, cuando veo que el Señor me ha liberado, cuando entiendo que ya no soy esclavo del pecado, cuando veo cuánto Él me ha amado, ese amor se refleja hacia Él y también hacia los demás. Entonces, como Pablo dice, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley está contenida en esta oración, en esta frase. El amor es la señal visible que lleva el que ha sido llamado a libertad. Hermano, ¿amas a Dios? ¿Amas a tus padres? Vas a honrar a tus padres. ¿Amas a Dios? ¿Amas a tu prójimo? No vas a levantar falso testimonio contra él, no vas a mentir. No lo vas a matar. ¿Amas a Dios? ¿Amas a tu cónyuge? No vas a cometer adulterio. ¿Amas a Dios? ¿Amas a tu prójimo? No vas a robar y tampoco vas a codiciar. Y podríamos seguir con muchos otros preceptos más. Todo se resume en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor es una señal que se ve a través de nuestros actos. Jesús les dijo a sus discípulos, en esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. ¿Ven las personas el amor que tenemos por nuestros hermanos? ¿Es evidente en nuestra vida que fuimos llamados a libertad? ¿Saben que somos discípulos de Jesús? Pablo les estaba diciendo a los Gálatas, usen su libertad para mostrar que son discípulos de Cristo. Vivan vidas que sirven a su prójimo, amen a sus hermanos. Ahora, por otro lado, cuando estoy en la ley, lo único que me toca hacer es hacer las cosas por obligación. Y el amor no está de por medio. Porque doy para los necesitados, porque eso es lo que dice la ley que tengo que hacer. Y puedo agarrar y dar dinero y quedarme tranquilo, o que tal vez reniego porque tengo que dar ese dinero, porque la ley lo dice, pero cumplo con las obligaciones que me han dado. Y ahí no importa el cariño, no importa el amor que puedo sentir. Lo que importa es que cumpla con lo que me dicen. Tengo que cumplir los requisitos para que el Señor me acepte. Y como en la gracia el amor es la señal visible, en la ley, la señal visible, la que estaban hablando en Galacia, era la circuncisión. Ahora, yo siempre me he puesto a pensar que es una señal muy vergonzosa. Porque para que sepan que soy circunciso, ¿qué tendría que hacer? ¿Saben? El amor es una señal que me agradaría y me agrada mostrar. Lo otro no. Bueno, y el pasaje continúa diciendo, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Ahora, ¿qué tiene que ver este versículo con todo lo que estamos hablando? Pablo nos dijo,
para qué no deberíamos usar la libertad a la que fuimos llamados y para qué sí deberíamos usar la libertad a la que fuimos llamados. No fuimos llamados para usar nuestra libertad como pretexto para la carne. Fuimos llamados para servir por amor a nuestros hermanos. Pero, dice el versículo 15, si ustedes están viviendo como animales salvajes, que se están mordiendo y se están devorando los unos a los otros, deben tener cuidado, porque van a terminar destruyéndose y destruyendo la obra del Señor. Ahora, suena fuerte, porque Pablo está usando palabras que se refieren a esas peleas de animales salvajes y feroces. Yo me ponía a pensar, hace un tiempo vi un documental de los demonios de Tasmania. Son animales que pueden ocasionarse heridas mortales por sus mordidas entre ellos. E incluso cuando son pequeños, pueden comerse entre ellos, es decir, pueden terminar destruyéndose y consumiéndose. Ahora, ¿entre quiénes estaban surgiendo esas peleas de las que Pablo está hablando? Obviamente estaban surgiendo entre dos bandos. Por un lado estaban esos legalistas que tenían el legado de los judaizantes, y por otro lado estaban esos libertinos que usaban su libertad en Cristo para pecar. Uno le decía, eres un legalista, eres un moralista, eres un hipócrita. Y el otro entonces le respondía, tú eres un sucio libertino, bueno para nada, incircunciso. Esas posiciones los llevaron a contender de tal manera que Pablo veía el riesgo de que la iglesia se destruya. Ahora, el problema es que nuestra tendencia, por lo general, es hacer las cosas en los dos extremos, o aquí o aquí. Siempre nos acomodamos en un extremo o en otro. Tal vez es raro que estemos en la posición adecuada. Ahora, por un lado, los legalistas tratando de vivir por sus obras, queriendo ganarse la salvación por medio de Jesús, más sus rituales. Y por otro lado, los libertinos que piensan que pueden hacer lo que quieran porque ya tienen la salvación y no importa lo que hagan. Ahora, no quiero decir que tenemos que estar al medio entre los legalistas y los libertinos, un poco de legalismo y un poco de libertad. Ninguna de las posturas es la que corresponde a un hijo de Dios. Por un lado, no puedo alcanzar la salvación por Cristo más las obras de la ley. Por otro lado, no puedo decir que mi libertad en Cristo me da licencia para vivir de acuerdo a mis pasiones. Hermanos, soy salvo, somos salvos solo por gracia. Y fuimos salvados, fuimos llamados a libertad para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Entonces, deberíamos estar sirviendo a nuestros hermanos en amor. Deberíamos estar huyendo de la tentación. Deberíamos estar huyendo del legalismo. No podemos estar consumiendo a nuestros hermanos. No podemos estar devorándolos. No podemos estar mordiéndolos. No podemos estar hablando mal de ellos, porque tal vez los vemos legalistas o porque tal vez los vemos libertinos. Porque hemos sido llamados a la libertad. No hemos sido llamados a libertad para criticar, para acusar, para pelear. Hemos sido llamados a libertad para servir a nuestros hermanos por amor. Ambos grupos de personas seguro se atacaban en la iglesia y Pablo escribe para dar una solución a todo esto. Ahora, hermanos, ¿a qué nos está llevando el Señor en esta mañana? Fuimos llamados a libertad. ¿Para qué usamos nuestra libertad en Cristo? ¿Para qué la usamos? ¿La estamos usando como un pretexto para dar rienda suelta a nuestras pasiones? ¿O para servirnos unos a otros en amor?
Hermanos, ¿ven las personas que somos discípulos de Jesús por el amor que tenemos los unos por los otros? ¿O tendríamos que pasar la vergüenza de mostrar a las personas que somos circuncisos o no? ¿Somos personas que están tratando de servir a los demás? ¿O somos personas que estamos tratando de que nos sirvan y servirnos a nosotros mismos? ¿Nos identificamos con alguno de los extremos? ¿O estamos verdaderamente firmes en la verdad del Evangelio, viviendo para el Señor, como Él quiere que vivamos? ¿Saben? Creo que es tiempo de analizar lo que el Señor nos ha mostrado esta mañana y de tener claridad respondiendo personalmente a la pregunta: ¿para qué estoy usando mi libertad en Cristo? Hermanos, nuestra libertad no es para pecar. Nuestra libertad es para servir a Dios y a nuestro prójimo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos ver que tú nos has llamado a libertad, a una libertad que nos ha sacado del pecado. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir en una libertad en la que te estamos sirviendo y sirviendo a los demás. No en esa libertad en la que nos servimos a nosotros mismos, en la que respondemos a nuestros propios deseos, Señor. Te queremos pedir que tú nos ayudes a ver, Señor, que cada cosa que tenemos que hacer es para honra y gloria de tu nombre. Que cada cosa que tenemos que hacer es para bien de nuestros hermanos, para bien de las personas que no te conocen, Señor. Y Padre amado, también en esta mañana te quiero pedir por personas que tal vez han escuchado esta palabra y no te conocen, Señor. Que sea tu Espíritu Santo tocando sus corazones para que puedan conocerte como Señor y Salvador. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, quiero dar gracias a Dios por este tiempo y que el Señor les bendiga en esta semana que estamos comenzando.